Hola, te doy la más cordial bienvenida a esta masterclass. De entrada quiero felicitarte por llegar hasta aquí, porque creo que si llegaste hasta aquí es porque tú y yo tenemos algo en común. Seguramente tienes un negocio, eres emprendedor o te dedicas a las ventas, ya sea de manera independiente o trabajando para una empresa, ¿cierto? Entonces, en esta mini masterclass voy a compartirte verdadero valor. Esta masterclass la hice muy compacta pero completamente efectiva. El nombre que le puse a esta masterclass no puede reflejar más que el objetivo de la misma. ¿Cuál es? Cómo pasar de la objeción que te pone tu cliente o tu prospecto a hacer un cierre épico. Y sobre todo, hacer que te compren. ¿Suena bien? Seguro estoy que probablemente quieres incrementar tus ingresos y es únicamente la manera de lograrlo es a través de las ventas. Te voy a compartir los 3 puntos primordiales para poder hacer ventas todo el tiempo y que aumentes tu tasa de cierre y por consecuencia tus ingresos empiecen a fluir. ¿Estás listo? Vamos allá. Primero te quiero explicar qué es lo que vamos a ver. Ya te mencioné que vamos a ver 3 puntos. El primero va a ser cómo hacer una presentación efectiva de ventas. Y es que uno de los errores que cometemos al vender es que nos la pasamos hablando de nuestro producto o servicio. Esto que te voy a decir es verdaderamente cruel, pero necesario que lo sepas. A tu cliente o a tu prospecto no le importa lo que tú digas, que hables de ventajas y beneficios de tu producto, no le interesa en lo más mínimo al cliente si no le puedes transmitir cómo le beneficia a él tu producto o tu servicio. Es por esto que en el primer tema, antes de pasar a romper objeciones y antes de pasar a los cierres maestros, quiero explicarte cómo es que se hace una presentación persuasiva pero efectiva. Una presentación que al hablar de tu producto o servicio vaya directamente a la mente del consumidor. ¿Listo? Seguido de esto te voy a enseñar cómo romper las objeciones. A lo mejor tú ya eres bueno con tu cliente, ya sabes hablar frente a él, no te pones nervioso, pero tienes un problema a la hora de pasar a ¿qué? A que el cliente abra su cartera y te pague, ¿cierto? Entonces, esto es porque probablemente sepas hacer la labor de venta, pero te falta la parte más crucial, que es el cierre de la misma. Ese momento en el que ya no tienes que hablar más de ventajas, beneficios o de presentar tu producto, sino que tienes que pasar directamente a cobrarle a tu cliente, a hacer que te paguen por ello. ¿Te ha pasado? Esto es un momento de lo más sencillo, pero también de lo que más les duele a ustedes como emprendedores y como vendedores, y te entiendo perfecto porque yo también pasé por lo mismo. Te voy a enseñar cómo romper con esas objeciones y pasar directamente al cierre. Te voy a enseñar cómo es que tenemos que vencer ese miedo al rechazo cuando tu cliente te dice, déjame pensarlo, déjame lo consulto con la esposa, déjame le digo a todo el mundo, pero te quiere sacar la vuelta para no comprar. Seguro estoy que te ha pasado, pero te voy a enseñar cómo es que debes manejar esta situación. Y por último te voy a enseñar un cierre que te va a hacer que tus ventas se multipliquen pero por 10. Si tú dices exactamente las palabras correctas en el momento indicado, tus ventas se van a multiplicar. ¿Estás listo? Bueno, antes que nada quiero presentarme contigo. Probablemente es la primera vez que me ves, no me conocías antes, es por eso que voy a hablarte un poco de mí. Esta presentación no se trata de mí, pero es importante que tú y yo nos conozcamos, ¿no? Porque en esta masterclass, despreocúpate, no te voy a vender nada. Te voy a explicar el por qué estoy haciendo esta masterclass completamente gratuita. Y es porque entiendo perfectamente que cuando somos emprendedores, cuando somos vendedores, se convierte en una actividad muy solitaria, ¿cierto? Difícilmente las personas te entienden, a veces te tachan de loco, de obsesionado y de repente te puedes sentir perdido. Entonces, esto lo hago para conectar con personas como tú, porque tan seguro estoy que probablemente tienes pensamientos similares a los míos. Salir adelante, te gusta estudiar, te gusta mejorar tus finanzas a través de los negocios. ¿Y para qué nos hacemos? Nos gusta el billete, ¿cierto? Entonces mi intención nada más es invitarte a que te unas a esta comunidad, la manada como la llamo yo. Entonces es por eso que brevemente te platico acerca de mí para que sepas por qué me estoy atreviendo a enseñarte acerca de las ventas.
Este soy yo, llevo ya 15 años dedicándome a las ventas. Empecé a vender desde los 15 años, pero a partir de mis 20 empecé a profesionalizarme. Fíjate qué curioso, esta palabra es la que hace toda la diferencia entre los que venden y los que se quedan ahí a la mitad, entre los que casi logran vender. Cuando tú te profesionalizas en ventas, todo se vuelve mucho más fácil. Los negocios empiezan a fluir, tus negociaciones empiezan a ser más efectivas y en general te empieza a ir mejor. Es aquí cuando las ventas dejan de ser siempre completos rechazos, cuando dejas de tocar puertas en frío y empiezas a trabajar de una manera más inteligente. ¿Hace sentido para ti? Bien, esto yo lo aprendí con mi mentor que puedes ver por acá, no sé si lo conozcas, el doctor Alex Day, del cual fue quien he aprendido tantas cosas en mi vida y fue fuente de inspiración para que el día de hoy yo me dedique a esto, a el arte de enseñar la profesión mejor pagada del mundo, la profesión llamada ventas. Desde los 15 años, como te platicaba, me empecé a dedicar a las ventas y tengo experiencia en diferentes ámbitos, desde vender por call center, vender cara a cara 1 a 1, vender productos baratos, vender productos caros y desde hace 7 u 8 años aproximadamente me dedico a las ventas digitales. Entonces es por eso que me he dedicado a aprender tanto de las dos cosas más importantes en los negocios, marketing y ventas. Y esto regularmente no lo menciono, pero creo que puede servir de algo. Me titulé como contador público y renuncié a mi profesión desde el día 1 que salí de la universidad. Pero he entendido que esto me ha servido muchísimo para entender a los dueños de negocio, a los emprendedores. ¿Por qué? Porque al combinar los números con el marketing, he llamado a este proceso mate-marketing. Porque si tú no sabes trabajar tus números, los negocios simplemente no funcionan. Pero bueno, esto es lo único que te quería explicar. Soy padre de 2 niños, estoy casado, tengo una esposa y bueno, ya nos iremos conociendo un poco más. Al grano, que es a lo que te traje hasta acá, vamos a arrancarnos con el primer punto. Te voy a enseñar qué es una presentación efectiva y esto lo vamos a lograr con una regla de 3 para hacer esta presentación que es sumamente persuasiva. Pon mucha atención acá y si tienes algo en que tomar nota, adelante. Dicen que el que toma nota aprende doble, ¿cierto? Entonces mira, lo que tú vas a hacer cuando estés hablando de tu producto o servicio, tienes que mencionarle al cliente estas palabras. Debido a, puede ser tu metodología, tu producto, tu servicio, usted puede, ¿qué va a conseguir? ¿Qué va a conseguir de manera inmediata tu cliente? Lo que significa que, ¿cuál es el valor que le vas a aportar al cliente con ese producto o servicio? Te doy un ejemplo muy claro. Cuando nosotros vendemos nuestros cursos de ventas, utilizamos esta frase para decirle al cliente: debido a nuestra metodología que usamos tanto en nuestros entrenamientos corporativos como en nuestras conferencias, usted puede incrementar la productividad y efectividad de sus vendedores. En muchísimos casos, multiplicar la efectividad de los vendedores por 5 o hasta por 10. Esto significa una mayor rentabilidad para su negocio, lo cual a cualquier empresario nos interesa, ¿sí o no? Incrementar nuestras ventas porque de esa manera crecemos el negocio, crecemos la producción, crecemos las utilidades y podemos cada vez tener más libertad. ¿Te fijaste? Es de esa forma en la que tú le hablas a tu cliente sin mencionarle. Yo no le estoy diciendo quién lo va a presentar, cuánto va a durar. No estoy hablando de eso, estoy hablando del beneficio real. Y esto es solamente un ejemplo. Tú lo puedes adaptar de acuerdo a tu producto o servicio. Nadie mejor que tú conoce más su negocio que tú mismo. Aplica esta regla de 3 para que puedas hablar de una manera persuasiva. ¿Listo? Ahora sí. Bien importante que aprendas cómo funciona esto, a lo que le llamamos el semáforo de la objeción. Muchos de ustedes se me han espantado, han querido salir corriendo cuando el cliente les dice que no. Cuando estás a punto de recibir la respuesta, ya sea positiva o negativa de tu cliente, es un momento de mucha tensión, ¿cierto? Te entiendo, he estado muchas veces ahí. Pero tenemos que entender que cuando el cliente nos dice que lo va a pensar, que tiene dudas, etc., esto solamente es un claro indicador que le interesa, pero que todavía no está completamente convencido. Por eso vamos a arrancar con el semáforo de la objeción. A partir de ahora tú tienes que empezarlo a ver de esta forma. ¿Cómo funciona un semáforo? Si el semáforo se pone en rojo, quiere decir que te detengas, ¿listo? Pero no quiere decir que tienes que estar parado para siempre, sino que solamente es momento de hacer un alto, vas a ponerte a reflexionar, que sería el equivalente al color amarillo, y cuando el semáforo se ponga en verde, ¿qué podemos hacer?
avanzar, ¿sí o no? Entonces, así funciona. Cuando tú ya leíste tu presentación usando la regla de 3, tu cliente muy probablemente no te va a comprar de manera inmediata. Qué belleza sería que sí, pero se dice realmente que las ventas se cierran después del cuarto, quinto, sexto intento de cierre. Así que si el cliente te pone una objeción, tú lo único que vas a hacer es ¿qué? Rojo, detenerte. Después, ¿qué es lo que vas a hacer? Concordar, ponerte de acuerdo. Y por último, preguntar y avanzar. ¿Cómo así, Víctor? No estoy entendiendo nada. No te preocupes, vamos a hacer un ejemplo. Si ya le diste al cliente la presentación de tu negocio, inmediatamente lo que tienes que hacer es decirle, le vas a decir esto exactamente, palabra por palabra. ¿Alguna otra duda o pregunta, señor fulanito? Regularmente, si tienen dudas, te las van a expresar, tú las aclaras y vuelves a preguntar. ¿Alguna otra duda o pregunta? Hasta llegar a que el cliente te diga que no, que él no tiene ninguna otra duda o pregunta. Y bueno, vamos a usar esto como ejemplo. Tú acabas de darle al cliente la presentación de tu negocio y en el momento en el que estás a punto de hacer el cierre, él te va a decir, es que se me hace una inversión algo elevada, suponiendo que su objeción sea el precio. Hay muchos vendedores, muchos emprendedores que cometen el error de defender el precio. Cuando tú te defiendes se vuelve uno contra uno y eso puede hacer que pierdas la venta de inmediato. ¿Has escuchado esta frase de que el cliente siempre tiene la razón? Obviamente, tú y yo sabemos que el cliente no todas las veces tiene razón, pero para efectos de que vendas más tú tienes que dársela. Inmediatamente si un cliente me dice que mi producto le parece caro, yo le diría inmediatamente, estoy de acuerdo con usted en que mi producto no es el más barato del mercado. Me pongo de acuerdo. Fase amarillo. Después le voy a preguntar y voy a avanzar. La pregunta aquí sería, ¿pero qué prefiere usted, señor fulanito? ¿Conseguir algo que sea barato aunque no le garantice resultados? ¿O prefiere pagar por algo que realmente valga la pena y que le dé lo que usted está esperando y además pueda superar sus expectativas? Y te callas. ¿Qué crees que te va a decir el señor fulanito? No, yo quiero el más barato y el que a lo mejor ni siquiera me va a servir. Obviamente que no. En esto de las ventas, preguntas obvias, respuestas obvias. Él lo va a pensar y probablemente te diga, no, pues sí es cierto. Además, señor fulanito, es bien conocido que lo barato sale caro, ¿sí o no? Pregunto y avanzo. Si él te dice, no, pues sí tiene razón. Ok, ¿alguna otra duda o pregunta? No, y continúas y haces el cierre de la venta. Probablemente hasta aquí tengas la duda. Ok, ¿cómo paso al cierre de la venta? Te voy a dar un cierre técnico. Un solo cierre puede cambiar el rumbo de las ventas y de los resultados que estás teniendo hasta este momento. Este cierre que te voy a mencionar hoy se llama el cierre doble alternativa. Y es un cierre tan poderoso que te recomiendo empezar a aplicar desde ya. Te lo explico brevemente. Cuando estabas tú en la escuela y te tocaba la temporada de exámenes, ¿cómo era más fácil responder? ¿Con preguntas de opción múltiple o con preguntas abiertas? Seguramente con preguntas de opción múltiple, ¿sí o no? Hasta si no le sabías, por lo menos le atinabas y te iba bien por pura suerte. Entonces, si tú y yo estamos de acuerdo que las preguntas de opción múltiple son más fáciles de responder que las preguntas abiertas, ¿qué carajo seguimos haciéndole preguntas abiertas a nuestro cliente? Se la estás complicando tú solo. Siempre, pero siempre, para que puedas incrementar tus cierres de venta, dale 2 opciones o más. En cualquier momento de la venta, 2 opciones o más. Ya pasamos el semáforo de la objeción, ya rompimos con la objeción. Inmediatamente tú le tienes que hacer preguntas de cierre. ¿Lo quiere en color verde o lo quiere en color azul? ¿Quiere pagar de contado o tu pago va a ser en efectivo? ¿Quiere empezar hoy mismo o empezamos mañana por la tarde? ¿Te fijas? El error que se comete al momento de vender es que muchos de ustedes hacen su presentación. Después le preguntas a tu cliente si quiere comprar o no y después te pasas a los detalles. Eso es un error fatal en las ventas. Un vendedor de alto impacto lo que hace es pasar de la presentación al cierre. Nunca, pero nunca le preguntas al cliente si lo quiere o no lo quiere. Tú tienes que asumir la venta. Ya rompiste con la objeción, ahora inmediatamente te pasas a los detalles. ¿Tiene alguna otra duda o pregunta? No. Ok, ¿lo vas a querer pagar de contado o prefieres pagarlo en efectivo? Y te callas.
Y una cosa importantísima para hacer efectivos los cierres es aprender a guardar silencio. Cada vez que tú haces una pregunta de cierre, te callas y te le quedas viendo únicamente al cliente con una sonrisa ahí como medio persuasiva hasta que él te dé su respuesta. Ojo, a ti se te va a hacer eterno el tiempo, pero la regla cuando eres vendedor profesional es que el primero que hable, ¿qué? Pierde. Así que tú siempre le vas a ofrecer a tu cliente 2 opciones o más y te callas. ¡Listo! Recapitulando lo que vimos en esta masterclass de 3 sencillos pasos para que aprendas a pasar de la objeción a hacer un cierre de venta épico y hacer que cualquier cliente te compre, son 3. Hazle una presentación efectiva usando la regla de 3. Supera o descarta cualquier objeción usando el semáforo de la objeción. Ya lo sabes, cuando un cliente pone una objeción no significa que te vayas, significa que tienes que detenerte, ponerte de acuerdo, preguntar y avanzar. Y la tercera y más importante es que nunca le des al cliente una sola opción, siempre dale 2 opciones o más. Asume la venta y haz el cierre. Y pues bueno, muchas gracias por llegar hasta el final de esta mini masterclass. Espero que esta masterclass te haya sido de mucho valor, que te haya sido de mucha utilidad. Y sígueme por ahí en mis redes sociales, @soy Víctor Buendía, porque te voy a estar compartiendo más información. Y te espero en la manada. Nos vemos pronto, Víctor Buendía.